saco coriónico que está alojando dentro de él justamente a este embrión, donde ustedes han visto en su lámina 16 en la práctica con el estetoscopio las características de la formación del ojo y las diferentes vesículas e incluso las aletas, ¿no? Pero en este momento las vellosidades coriónicas están en toda la circunferencia del saco coriónico. Aquí es igual, todo este es el saco coriónico y bien hacia un ladito se puede observar la imagen del embrión con las vesículas que se están formando a nivel cefálico y estas aletas que son las aletas de los miembros superiores e inferiores. En su lámina se ve mejor, ¿verdad? Se ve más bonito la vesícula óptica, los ojos, todos los elementos que conforman en ese estadio 15 de Carnegie los elementos que van formándose. Y llegamos a esa placenta. Hemos visto cómo se forman las dos membranas, la coriónica por un aplastamiento de las vellosidades coriónicas iniciales y la membrana amniótica que fue una presión que fue extendiendo la cavidad y presionando sobre él. Pero por otro lado está la placenta, donde se siguen manteniendo las vellosidades coriónicas y aún más se han desarrollado mejor. Este es el feto que se aloja dentro de la cavidad uterina y esta placenta tiene una cara fetal y una cara materna. La cara fetal, en este lado, está la placa coriónica. Todo esto se llama placa coriónica. Y del ombligo de este feto sale este cordón umbilical que aloja a las dos arterias y a la vena umbilical. Aquí estamos viendo, siempre hemos dibujado a las arterias de color rojo y a las venas de color azul, pero aquí dibujamos al revés por el contenido de la sangre que está circulando dentro de él. Y cuando llega a la base de conexión de este cordón umbilical a la placenta, los vasos que se encuentran dentro de él se ramifican a luces mucho más pequeñas conforme va ramificándose más y se van introduciendo dentro de las vellosidades. Y estas vellosidades son como troncos principales de un árbol gigante que se va ramificando en múltiples. O sea, si ustedes han visto un árbol, el árbol tiene un tronco principal y de ahí tiene varios troncos, de repente 5 o 6, y de ahí hay múltiples ramificaciones. Esos troncos principales justamente van a formar o se van a introducir en las vellosidades principales, que en este caso yo podría sacar uno de aquí y ponerlo aquí. Este es un tronco principal. No estoy refiriéndome al vaso, sino a la estructura de las vellosidades que están aquí ramificadas. Y dentro de ellas ingresan justamente estos vasos que a su vez se van a seguir ramificando dentro de estas extensiones perfectamente bien organizadas y formándose dentro de esta red. Y he dicho cómo se forman todos estos vasos por este comportamiento angiogénico de estas células, formando dentro de todas estas vellosidades un tipo de circulación que todos conocemos, que es la circulación, la microcirculación. ¿Cómo son las circulaciones normalmente que hemos estudiado en histología? ¿Cómo es? La que circula en todo nuestro cuerpo, en la mayoría de nuestras estructuras. A ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es la circulación de la aorta? Sale la aorta. Luego, ¿qué va a formar la aorta? Arterias de gran calibre, de mediano calibre, de pequeño calibre. ¿Qué sigue? Arteriolas. Y luego capilares. Y por el otro lado, vénulas, venas, y de pequeño y de pequeño hasta que llega a las venas cavas y llegan al corazón, ¿verdad? Esa es la microcirculación. Que el límite importante entre una y otra es el capilar. ¿Qué características tiene el capilar? Niño, ¿qué características histológicas tiene ese capilar? ¿Cómo está formado? Células de un epitelio simple plano. ¿Y qué hace? ¿Cómo son esas células simple planas? Los núcleos hacen prominencia dentro de lo que está plano, ¿verdad? Pero, ¿cómo es? ¿Qué sucede ahí en el capilar? El intercambio de
oxígeno, el intercambio de nutrientes, y histológicamente a veces las uniones están separaditas permitiendo pasajes, o simplemente la célula tenía poros. ¿Recuerdan? Esa constitución de esto mantiene perfectamente un intercambio, pero los glóbulos rojos no pasan. Los glóbulos rojos se mantienen dentro de la luz del capilar y van a ser empujados hacia la vena, ¿verdad? Esa es una circulación. ¿En qué consiste el sistema porta? La circulación porta. ¿Cómo es? A ver, la niña detrás. Ya hemos dicho de la microcirculación, pero no es la única que existe en nuestro cuerpo. ¿Cómo es el sistema porta? ¿Qué consiste? ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda? La doctora Adita estuviera aquí, se estaría rasgando las vestiduras. ¿No? A ver, ¿quién recuerda? Este niño. ¿Cuáles son las microcirculaciones? ¿No recuerdas? ¿Cuáles son? A ver, tú también. Contesta. Hasta que te cortes el pelo te voy a preguntar a ti. No, la circulación porta que un día se drena. ¿Cómo es la circulación en el hígado? ¿Cómo es? ¿En qué consiste? ¿En serio no recuerdan? O sea, ¿en serio no recuerdan cómo es la circulación en el hígado? ¿En serio? O sea, ¿me están diciendo que en serio no recuerdan o me están tomando el pelo? ¿Me quieren hacer renegar? Ahora les voy a preguntar en el examen histología, anatomía y un poquito de embriología. Los otros tipos de circulación que existen en nuestro cuerpo es aquella que viene una vena en el hígado, viene la vena, se capilariza y forma encima otra vena. Sistema portavenoso. Vena, capilar y otra, en vez de que, primero que la vena, o sea, viene como vena la sangre, luego se capilariza dentro del hígado y sube por las venas suprahepáticas para arriba. La vena porta, ingresa, se capilariza y sube formando las suprahepáticas. Y el sistema porta arterial, que se da en la glándula hipófisis, o también en esta misma circulación se observa a nivel del glomérulo. ¿Cómo está en el glomérulo los vasos? ¿Qué arteria viene? Aferente, se capilariza en el ovillo y sale la arteria eferente. Diferente de la circulación general, ¿verdad? Pero esta circulación que existe aquí es absolutamente diferente a lo que hemos estudiado y que conocen ustedes hasta ahora. Primer punto importante que voy a mencionar. No existe combinación de sangre, del contenido de estos vasos sanguíneos entre la de la madre y el niño. Son circulaciones totalmente independientes. Y eso se produce aquí. Esta circulación que he dicho que se ha producido una angiogénesis importante, que ha formado estos vasos y que se han ramificado aquí dentro. Y en las partes más distales de esta ramificación se forma la microcirculación. Es la circulación de sangre que proviene de este niño, que es de la unión que se ha diferenciado de la unión de este óvulo y espermatozoide que ha dado lugar a este niño. Y es una circulación cerrada. Y la sangre de la madre viene aquí. Miren, ustedes tienen aquí un tejido trofoblástico que está revistiendo, que hemos dicho que en este momento es sincicio trofoblasto, que había ido creciendo, incluyendo dentro de él los vasos sanguíneos de la mamá y las glándulas. Aquí son ramificaciones de la circulación de las arterias uterinas a las arterias endometriales espiraladas, que se abren. Recuerden que estos pseudópodos que yo dije del sincicio, que avanzaban y envolvían un capilar, ¿se acuerdan? Y envolvían otro capilar, o sea, destruían ese vaso, lo destruían, o sea, las paredes de ese vaso lo destruían y hacían que a este laguito que habían formado en su emisión cayese la sangre directamente
por estos vasos cortados por estas emisiones del sincicio trofoblasta. Y eso es lo que cae aquí, directamente de la sangre de la madre, ocupando los espacios intervellosos que se encuentran en esta placenta. Entonces, la sangre de la madre baña la superficie externa de estas vellosidades, que está formada por ¿qué tipo de célula? ¿Qué célula es la que está en la parte periférica de las vellosidades? Sincicio trofoblasta. Sincicio trofoblasta. Y entonces tenemos una placenta con una cara fetal donde viene el cordón umbilical y donde están las dos arterias y esta gruesa la vena, que se ramifica en toda esta cara fetal, ingresando dentro de cada una de las vellosidades, que forman troncos principales, donde he dicho que estos troncos principales van a alojar a los vasos más gruesos que se han formado y que se introducen dentro del espesor de cada una de estas vellosidades. Estas son las vellosidades coriónicas, que están revestidas por sincicio trofoblasta. Y en las partes apicales del ápex de cada tronco principal, las células que se encontraban por dentro del sincicio trofoblasto, que son las del citotrofoblasto, atraviesan al sincicio trofoblasto y pasan al otro lado. Es como que las celulitas que estuvieran aquí dentro hacen un hueco y se pasan para allá, y cuando pasan todas ellas empiezan a proliferar cubriendo la cara externa de esta placenta por células del citotrofoblasto, y esas van a revestir luego toda esta superficie, que es la superficie del citotrofoblasto, que van a formar la coraza citotrofoblástica. Al final, cuando la placenta se llega a desarrollar ya en forma madura, ya no va a ser el sincicio trofoblasto el que esté en contacto directo con la decidua basal. Quien va a estar, las células que van a estar en contacto con la decidua van a ser estas células del citotrofoblasto que han pasado en estos puntos, que forman lo que se llama las vellosidades de anclaje, que mantienen perfectamente bien elevadas, con las ramificaciones perfectas, suspendidas hacia la parte superior para que no haya un aplanamiento o que estén las vellosidades todas aplastadas en este espacio, sino que queden totalmente libres para que puedan ser bañadas por la sangre que está ingresando por estos orificios. Miren, estos orificios que se han formado directamente de las arterias y las venas endometriales espiraladas que se han llegado a desarrollar. Hasta aquí no me han entendido, ¿verdad? No entienden esta parte. Entonces les voy a hacer una similitud que sí la van a entender de esta manera. Tengo un pocillo así grande, que por la base de este pocillo le aperturo un hueco aquí, y a través de él voy a introducir un arbolito de bonsái de pino. ¿Por qué de pino? Porque el pino, sus extensiones, no tiene hojas, ¿verdad? El pino son como deditos ramificados en sus partes periféricas. Introduzco el pino, lo quiero introducir por aquí abajo, no lo introduzco por arriba, porque quiero que al estar imaginándose ustedes que va ingresando el pino, es como que las vellosidades coriónicas estuvieran creciendo en ese espacio. Introduzco hasta que finalmente el tronquito lo encajo perfectamente en el hueco que yo le he abierto en la parte baja de este pocillo. Agarro una tapa, la cubro y le aperturo múltiples orificios en esta tapa como una espumadera. Tengo una manguera grande con múltiples ramificaciones rojas que voy a hacer coger, o como le llamamos nosotros cuando queremos encajar el borde de la manguerita chiquita en cada uno de los huequitos, los rojos, y por otro lado las ramificaciones de la manguera azul, también las mangueritas en cada uno. Total, he cerrado todos los huequitos con mangueritas finitas que hacen conexión a una más grande azul y esta a una roja de este otro lado. Entonces tengo mi arbolito bien cerrado ahí abajo con estas conexiones que se están abriendo, así encajado la manguerita al hueco de esta tapita. Abro una llave para que este contenido de esta circulación roja, que es la sangre arterial de la madre, ingrese a este pocillo. Cuando la sangre ingresa a este pocillo, ¿qué está haciendo? Está ocupando todos los espacios que han quedado cuando el arbolito está totalmente disperso dentro de él. Es decir, está bañando la superficie de todas las ramificaciones del arbolito.
La presión que está entrando, la llave azul no tiene llave para ingreso, sino es una llave de salida. La presión que ha ingresado este contenido rojo y que ha ocupado este espacio, cuando esté lleno, recuerden que la tapa está herméticamente cerrada, todo está bien cerrado. Ese contenido que está viniendo a la presión tiene que salir. Y va a salir por esas mangueritas azules que estuvieron conectadas hacia el otro lado, que sería la sangre que ingresa y la sangre que sale después de haber bañado toda la superficie de las vellosidades coriónicas. Y entonces aquí nos damos cuenta que esta sangre que está bañando la superficie no está mezclándose con la sangre que está dentro de estos vasos que se encuentran dentro de las vellosidades. Simplemente está bañándolas, y estas capas que hay entre el contenido de la sangre del niño que se encuentra dentro de la luz del capilar aquí y la sangre que está aquí afuera, todas esas capitas que están entre ambas se llama barrera placentaria. Esta barrera placentaria, que es muy importante, que tiene diversas funciones, la placenta tiene diversas funciones, pero esta barrera evita fundamentalmente que los elementos nocivos que existan en la sangre de la madre puedan pasar directamente a la sangre del niño y ocasionarle un daño a él. Lamentablemente esta barrera en realidad no es una barrera absoluta y que realmente proteja integralmente a ese embrión, no lo es. Va a haber algunas circunstancias, algunos microorganismos que van a dañar. Entonces nosotros tenemos aquí dos vellosidades que simplemente las vemos ahí libres, que serían esta y esta, con su vellosidad de anclaje. Todo esto se llama coraza citotrofoblástica, y esta rama que está aquí con su vellosidad de anclaje ha permitido que parte de esta decidua ingrese incluso dentro de esta placenta, que son tabiques placentarios conformados por células o por tejido de la decidua, que fijan mejor a la placenta, la fijan para que no fácilmente no se pueda separar, sino hace que la adherencia sea mucho más firme. Aquí podemos ver cortada en toda tangencialmente una vellosidad que está alojando aquí a estas ramificaciones arteriales. Cuando se ha formado esta vellosidad de anclaje y ha pasado aquí el citotrofoblasto, el sincicio que se encontraba superficialmente en cada vellosidad va a empezar a extenderse también para tapizar todo esto internamente. Para tapizar internamente el sincicio, esta parte, para que siempre la sangre de la madre siempre esté en contacto con el sincicio trofoblasto, más no con el seno, sino el sincicio. O sea, toda esta parte de aquí va a ser revestida. Cuando la vellosidad llegó acá, fue atravesada por el sincicio se dio la vueltita por aquí y cubre completamente toda esta parte. Y aquí tenemos dos troncos cortados, donde podemos ver vacío el pocillo. Este pocillo lo vemos vacío. Y podemos distinguir que la sangre arterial que ingresa de la madre al niño lo hace a una presión de 70 milímetros de mercurio. En la parte más baja de la placenta, la presión está a 10. Recuerden que va a empujar ahora la sangre. Y la presión con la cual sale por las venas es de 4 milímetros de mercurio. Entonces entra mayor presión y eso va a hacer que empuje la sangre fuera. Y en este momento que está bañando todas estas superficies, es allí donde se va a producir todo el intercambio de gases, el intercambio de nutrientes y sustancias tóxicas que van. Este sería una sangre bastante especial con contenido de CO2 y contenido de sustancias nocivas del metabolismo de este producto, y la sangre sana, saludable, con oxígeno, etcétera, etcétera. En consecuencia, la concentración de sangre que existe, de oxígeno que existe aquí, es igual a la que ingresó de la madre. No, ¿verdad? O sea, aquí cuando se está mezclando sangre arterial y sangre venosa, porque va a haber sangre venosa como resultado de este pasaje del producto hacia este espacio, definitivamente la concentración de oxígeno que va a existir ahí está disminuida. Y esa concentración de oxígeno disminuida está ingresando a estos vasos, específicamente a los venosos, va a ir por los venosos hacia la circulación fetal. ¿Y eso es bueno para ese producto? ¿Es
¿Es bueno? Que ese niño esté recibiendo sangre venosa, o diríamos sangre con una concentración disminuida de oxígeno. No es bueno. Y no le permitiría vivir en condiciones normales y no le permitiría poder desarrollar normalmente todas las células del organismo. ¿Cuánto tiempo vive la célula nerviosa sin oxígeno? 4 minutos, 3 minutos. ¿Cuántos minutos? 6, 5, 10. 10 no creo, 5 minutos. En promedio son 5 minutos que estas neuronas se mantienen vitales ante una deprivación de oxígeno. ¿Y cómo la naturaleza que compensa esta deficiencia con 3 parámetros importantes? ¿Cuáles son? ¿Cómo es la hemoglobina fetal bioquímica, clase número 18? Bioquímica 2, 2, 1. ¿En qué bioquímica han hecho hemoglobina fetal? ¿Ah? A ver, ¿cuáles son las características de la hemoglobina fetal? A ver. ¿Y qué característica tiene eso que le haga que funcione así? ¿Qué significa eso? Tradúceme. Tradúceles a tus compañeros. Traducción. Es la afinidad por el oxígeno. Es la afinidad por el oxígeno. Significa que la afinidad por el oxígeno es muy rápida, o sea, la capta y rápidamente la libera. En cambio, nuestra hemoglobina es más firme, estas adherencias de las moléculas de oxígeno y las moléculas de CO2. En cambio, la hemoglobina fetal tiene una fácil liberación de estos gases para que puedan transportarse con mayor facilidad a través de estas capas. La otra función, la otra situación que tiene el feto es ¿cuántas pulsaciones tiene nuestro corazón? La mía ahorita debe tener 80. Cuando me hacen renegar, sube al 100. Y cuando yo les pregunto, a este debo estar manteniendo el 120. ¿No? ¿Cuál es la frecuencia del feto? Frecuencia cardíaca del feto. 200. No. 150. 140, 144. Esa es la frecuencia cardíaca del feto. Y que tenemos que controlar que esa frecuencia se mantenga así. Porque cuando disminuye de ella, está traduciéndose en una patología en él que se llama sufrimiento fetal. Y eso significa, cuando hay sufrimiento fetal, indirectamente estamos conociendo de que ese niño está teniendo menor concentración de oxígeno en su circulación y que puede dañar sus neuronas. Y cuando detectamos eso en el momento en que esté a los días próximos al parto, hay que programar una cesárea para que saquemos a ese niño de ese ambiente y pueda no tener consecuencias posteriores cuando se le mantiene en ese estado más tiempo y va a nacer puede nacer un niño vegetal, ¿no? Porque sus neuronas han muerto. Entonces la compensación a esa deficiencia de oxígeno, en ese caso, otra situación, es el incremento de la frecuencia cardíaca en ese feto. Y el otro factor importante para compensar esta deficiencia es la concentración de hemoglobina que tiene ese producto. ¿Cuál es la concentración de hemoglobina con la cual nace el niño? 19, 20, 21 gramos. ¿Cuál es tu hemoglobina? 26. ¿La tuya 26? Ya estarías muerto. ¿Cuál es la hemoglobina normal en Arequipa? 17. Acá en Arequipa. No, ya es mucho. Oye, han hecho bioquímica, han hecho fisiología, han hecho histología. ¿Cuánto? 15. Las mujeres. ¿Es igual, no? ¿Mujer y varón?
tampoco. Bueno, acá 14, ¿no? Y a lo mejor 14, ¿no? El varón puede ser 15, 16 aquí. Y ya hablamos de anemia, aquí cuando la mujer tiene 11 o menos, o 12 o menos, algunas veces, ¿verdad? Pero ese niño tiene 19, 20, 21, por eso cuando nace está todo rojo. Sus labios ya no son ni tan rojos, sino son ya de un color intensamente, ¿cómo le llamamos? Granate creo que le llamamos, a lo que está bien rojo. Es así. Es igual como cuando la gente vive en Puno. ¿Cuál es la hemoglobina normal de Puno? 15 es normal para Puno. No, es bajo. 17, 18 es lo normal para Puno. ¿Por qué? Porque hay menos oxígeno en el Porque hay menor concentración de oxígeno en el ambiente y el organismo compensa esa deficiencia con una concentración mayor de oxígeno. Y eso mismo hace ese feto. Compensa esa deficiencia de oxígeno que le llega a través de esta sangre, incrementando la frecuencia cardíaca, porque va a hacer que más rápidamente le llegue la sangre a los tejidos, incrementando la concentración de hemoglobina y tener una hemoglobina fetal. Esos tres elementos compensan la deficiencia de oxígeno que le llega a través de esta circulación deficiente en oxígeno. Porque aquí, en este pocillito, se están mezclando ambas sangres después de que ha habido el resultado de evacuación o eliminación de la circulación que viene a través de las arterias a este punto del feto para poder hacer este intercambio. Entonces, las vellosidades coriónicas son tres: primarias, secundarias y terciarias, que se van a desarrollar a lo largo de la evolución de este embrión que se está formando y que también sus tejidos trofoblásticos se están desarrollando. La primaria está formada con esa vellosidad que va creciendo, y nosotros le hacemos un corte transversal, donde observaremos que las células más periféricas son las del sincicio trofoblasto y aquí un conglomerado de celulitas de citotrofoblasto. Una vellosidad secundaria es cuando han crecido aún más, igualmente está el sincicio, el cito se ordena por detrás de él y en la parte central aparecen células mesodérmicas embrionarias. Y una vellosidad terciaria es cuando ya aparece dentro de este tejido mesodérmico, se ha desarrollado una angiogénesis importante para el desarrollo de todos estos vasos que se empiezan a presentar. Y hay sincicio, y hay cito, y hay esto. Pero esto va sucediendo en el primer trimestre, ya empiezan a aparecer estas vellosidades terciarias, y conforme va pasando el segundo trimestre de desarrollo, van desapareciendo las células del citotrofoblasto. Y cuando vemos una placenta del tercer trimestre, esta que ustedes están viendo en la práctica, la lámina 17, esas no tienen ya ninguna célula del citotrofoblasto. Solo están formadas por estas del sincicio-trofoblasto y los vasos, los capilares de esta microcirculación se han desplazado hacia la periferia para formar la barrera placentaria. Entonces, la barrera placentaria está conformada aquí en esta parte de aquí, por sincicio-trofoblasto, por citotrofoblasto, por mesénquima, por la capa basal de este endotelio y por el endotelio de este capilar. O sea, son 5 componentes. Pero cuando el vaso ya se ha aproximado hacia la parte periférica, que es la que están viendo ustedes allí, es sincicio, capa basal y endotelio de este capilar los que conforman esta barrera placentaria en este punto. Y es importante porque conforme va creciendo el feto, requiere más rápidamente de que el oxígeno le llegue o las sustancias nutritivas le lleguen para poder desarrollarse normalmente. Y aquí está la microcirculación de la vellosidad. Esta circulación que existe en todo esto desde la placenta hasta el embriocito o el feto está conformada justamente por esa circulación cerrada que conocemos normalmente que va a todos los tejidos. Aquí están las barreras placentarias que habíamos dicho y estas que se van aproximando, como dije, y al final no existe citotrofoblasto en una placenta verde. ¿Cuáles son las funciones de la placenta? La placenta tiene múltiples funciones
y es el representante de aquellas funciones que nosotros ejecutamos en nuestro órgano, en nuestro cuerpo a nivel general. Hay una función respiratoria que nosotros hacemos a través del pulmón y que ellos lo hacen aquí cuando se está produciendo este baño de la sangre a través de esta barrera placentaria, el intercambio del CO2 y de oxígeno. Una función nutritiva porque le va a llegar a él a través mismo de este pasaje, a través de esta barrera placentaria, todos los nutrientes que necesita ese embrión para formar la estructura de su cuerpo. ¿Cómo se van a formar las células? Ustedes saben que en las emisiones celulares están presentes todos estos organoides que van a emitir energía, que van a sintetizarse los aminoácidos, es decir, todo lo que se va a necesitar está realizada por esta placenta que permite este pasaje. Una función excretoria, igual que la del riñón, esta nutritiva diríamos que es la parte digestiva, nuestro aparato digestivo que va a cumplir esa función. Una excretoria por difusión simple, transporte pasivo de oxígeno y CO2 y agua, sales de los grasos, aminoácidos no esenciales, urea, creatinina y ácido úrico. Y simplemente hay un pasaje de difusión de mayor concentración a menor concentración y viceversa de un lado a otro lado. Difusión facilitada, existen moléculas transportadoras, como por ejemplo la glucosa, y que va a pasar de esa manera la glucosa adentro. Transporte activo por aminoácidos para los aminoácidos esenciales, hierro, yodo, por pinocitosis, anticuerpos, grasas neutras. Esta capacidad de poder permitir, solo puede permitir, cuando hablamos de estas moléculas de anticuerpos, por ejemplo, que no tengan enorme peso molecular. IgM tiene un peso molecular muy grande y no puede pasar la barrera placentaria. Y cuando nosotros nos encontramos en un recién nacido, inmunoglobulina M, si se hace un estudio, asumimos que quien es el propio feto que ha llegado a desarrollar esta inmunoglobulina M, porque esta placenta no ha permitido que pueda pasar. Protectora, porque tiene un sistema de defensa insuficiente, pero lo tiene. Y está formada, por ejemplo, por las células de Hofbauer, que son estos macrófagos que se encuentran en las vellosidades que tienen la función de fagocitar y de eliminar elementos extraños que hayan podido ingresar. Metabólica, porque se reserva aquí, por ejemplo, glucógeno. Y en forma muy importante, así como se reserva a nivel hepático en nosotros, a este nivel se reserva el glucógeno como una fuente energética para él. Endocrina, porque aquí se forma una serie de hormonas y se forman desde el principio. El sincicio trofoblasta tiene el potencial de poder producir esta hormona gonadotrófica coriónica, fracción beta y también la completa, que la detectamos a través de un examen de laboratorio para saber si una mujer está embarazada o no, y que se mantiene sostenidamente su liberación por esta placenta. El antógeno placentario, muy importante porque va a ayudar ya incluso a la preparación de la glándula mamaria en la mujer. Progesterona, estrógenos, tirotropina, con funciones igualmente como se producen o como se realizan en una persona mayor, o sea, una persona adulta. Entonces, esta placenta es tan importante que produce todas las hormonas y que hace, por ejemplo, la producción de progesterona y estrógeno, la mantención de ese producto dentro del útero. Cuando había hablado la otra vez y decíamos de que hay unas situaciones que mujeres que ya no pueden tener hijos y que sin embargo se le adiciona después de que se hace toda implantación y es una adición hormonal perfecta para que la mujer pueda desarrollar el endometrio, etcétera, etcétera, hasta el tercer mes de desarrollo de ese producto, la producción de hormonas que las tienen insuficientes se tienen que ir adicionando a la mujer. Pero cuando llega a este periodo, ya se suspende la adición de estas hormonas a la mujer que está desarrollando, porque ahí no hay ovario que esté produciendo estas hormonas, porque esta mujer, recuerden que ya ni siquiera ovulaba, cuando les explicaba aquella vez, sino que es la placenta la que asume esa responsabilidad y va produciendo estas hormonas que van a mantener a ese producto dentro de ese útero para que culmine su desarrollo y pueda nacer normalmente. O sea que esta glándula, en este momento ya hablaría de glándula placenta, produce todos estos componentes hormonales. Aquí está la barrera, sangre de la madre, y aquí está el capilar del producto, donde hay una serie de traspasos
productos de desecho, dióxido de carbono, urea, ácido úrico y bilirrubina. Otras sustancias, los antígenos RBC, importantes para la detección en los casos que creo que hablamos de la eritroblastosis fetal. Funciones renales, funciones respiratorias. Aquí todos los órganos de la mamá, cuando se está produciendo la gestación, se sobrecargan de trabajo. O sea, el riñón trabaja más, el pulmón trabaja más, el corazón trabaja más. Por eso es que una mujer que está gestando definitivamente tiene que estar saludable. Si hay mujeres que tienen problemas cardíacos, por ejemplo, es un riesgo que se embaracen porque el trabajo va a ser mayor y eso hay que tener mucho cuidado. Todo esto va a pasar a través de para llegar después a la circulación. Nutrientes que le llegan, oxígeno, agua, hidratos de carbono, aminoácidos, líquidos, electrolitos, sustancias nocivas como las drogas, el alcohol, el cigarro, la nicotina le llega, venenos, monóxido de carbono, infecciones por virus, rubiola, citomegalovirus, herpes, HIV, puede llegar y ocasionar malformaciones, o parásitos como por ejemplo el Toxoplasma gondii, o bacterias como el Treponema pallidum que pueden pasar esta barrera placentaria y lamentablemente ocasionar daño. Como digo, son esas las que con frecuencia pueden pasar, pero nosotros estamos expuestos permanentemente a muchos otros agentes infecciosos y sin embargo no nos llega a desarrollar la infección por una acción de esta barrera. Anticuerpos, como ya dije, IgG pasa, pero IgM no pasa, ¿no? Y el pasaje de este IgG es muchas veces importante y grave para el niño, cuando por ejemplo se han desarrollado inmunoglobulinas G que han pasado de una mujer que es RH negativa y que el producto sea RH positivo. Pasa IgG, destruye los glóbulos rojos y hace que ese niño pueda morir incluso intraútero. Hoy en día se sabe que si esto sucede, se pueden hacer incluso transfusiones sanguíneas intraútero para que ese niño pueda sobrevivir. Pero lo que es más importante es, para evitar esto, y se los digo desde ahora ya para que tengan conocimiento, que cuando una mujer está gestando, es importante solicitar el grupo sanguíneo tanto de ella como la del padre, para saber cuál es el tipo de sangre de ese padre, ¿no? Entonces, si el producto de esa fecundación tiene el tipo de sangre del varón y la mujer es RH negativa, se tiene que tener máximo cuidado que en el momento del parto, donde siempre va a haber a veces mezcla de algo de la sangre del niño hacia la madre, ella pueda quedar con un conocimiento de esas características del glóbulo rojo que es RH positivo y desarrollar anticuerpos, que en ese primer parto obviamente no le va a causar ningún problema a él, pero si esta mujer va a tener otros partos, entonces sí puede desarrollar todos esos anticuerpos provocando esta patología que se llama la eritroblastosis fetal. Y como ya tengo conocimiento de que ese caballero es RH positivo y la mamá RH negativa, entonces se aplican vacunas en ese momento del parto para desensibilizar a esa mujer en su capacidad de producir anticuerpos que no reconozca, ya han hecho inmunología, ¿no? Están haciendo. Entonces seguramente el doctor Juanqui les va a explicar sobre esto del antígeno y el anticuerpo. Además saben por CTA. CTA, CTO, CTA, ¿lo saben? ¿Recuerdan? Además saben por su preca. Además saben porque supuestamente han estudiado para ingresar acá a la universidad, o sea que no estoy hablando nada chino. ¿Por qué se ríen? Porque no se acuerdan nada de nada, ni siquiera del semestre pasado, menos se van a acordar lo que habían estudiado CTA, ¿verdad? ¿Sí? Niñas. Sustancias no transferibles, bacterias, heparidas. Bueno, hay bacterias, he dicho que sí. El Treponema pallidum sí puede pasar la barrera placentaria. Este es el saco coriónico con su parte frondosa y su parte calva, ¿verdad? Eso ya lo hemos entendido muy bien. Y llega el momento que ya se desarrolló completamente el producto, ya está perfecto, ha cumplido las 40 semanas de desarrollo y implica esto que el producto está maduro. Es como de las frutas que cuando están maduras, están en el árbol, y cuando están maduras, súper maduras, caen. Lamentablemente ya ninguna fruta ya cae por sí misma. Antes de que madure, antes de que caiga sola, ya estamos recogiendo las verdes horribles
y la hacemos madurar en la casa. No es lo mismo, se los digo con experiencia, no es lo mismo comer un mango comprado que comerse un mango que ha caído del árbol. Es una delicia extrema. Y yo he comido, me subí a un árbol y me he bajado un mango que estaba así rojo. Qué rico. Ni siquiera, ni imaginen ustedes lo que significa mango que ustedes compran en el supermercado con ese mango que uno baja del árbol, del mango. Delicioso. Y entonces llegar a ese punto de conocimiento que es detectado por el cerebro, decir, este niño ya logró la madurez completa, y esa madurez es detectada por componentes que se producen dentro de la cavidad del útero. Uno de esos son unas esfingomielinas que son lecitina y esfingomielina, que son unos fosfolípidos que se producen y que son detectados por él y que permiten la liberación de una hormona que se llama oxitocina. Esta oxitocina lo que va a provocar son contracciones de la musculatura del útero, que va a permitir que todo este saco, porque es un saco cerradito, no sé si ustedes han visto en YouTube, que algunas veces cuando se hace un parto por cesárea, por vía vaginal imposible, pero por cesárea, se ha logrado sacar completamente al feto con todas sus membranas y su placenta ahí pegadita. ¿Han visto? A ver, busquen en YouTube y van a ver cómo dentro de ese saco el bebé todavía se está moviendo dentro. Entonces sacan y obviamente tienen que romper para poder ya el niño respire normalmente fuera de él, pero es todo un saquito que simplemente está adherido a la decidua en toda su extensión. Y luego esta presión de la musculatura va a hacer que el saquito completo se abra camino. Y en ese abrirse camino va adelgazando el cuello del útero que se proyecta hacia la cavidad de la vagina, que está haciendo de que este cuello se aplane. Ese cuello que ustedes han visto que se proyecta hacia la cavidad de la vagina se aplane y eso se llama borramiento. Después que se produce el borramiento, se produce la dilatación. Pero antes que se haga todo esto y se permita que esté avanzando, se tiene que hacer una evaluación de la pelvis. Una evaluación, si es una pelvis ginecoide. Y aparte de hacer la evaluación de la pelvis, tenemos que medir cuánto va a pesar ese niño. Y lo hacemos indirectamente midiendo desde encima del pubis hasta la parte más alta de la panza. Se mide así con la cinta métrica y luego le ponemos una cinta métrica y le medimos en la parte más alta de la altura del útero. Medimos. Y hay unas tablas ya que haciendo estas comparaciones de estas medidas y directamente sabemos cuánto va a pesar. Puede ser una pelvis ginecoide con todas las medidas perfectas que ustedes me van a responder en el examen cuando se lo pregunten. Medidas perfectas de esa evaluación que el ginecólogo evalúa y es bien doloroso para la mujer cuando él introduce sus dedos y está llegando al promontorio. Esa mujer está con todos sus dolores y él está midiendo ahí el promontorio y mide cuánto están las dimensiones isquiales para ver si sale o no sale ese niño de acuerdo a lo que ha medido. Si es que es 5 kilos, así tenga su pelvis ginecoide, ese niño no va a nacer por vía vaginal, imposible. Tiene que hacerse una cesárea, programarse una cesárea, ¿no? Entonces uno tiene que medir y no cometer el error de decir, puje señora, cuando va a salir un monstruo que le va a destrozar toda la cavidad, toda esta parte de la pelvis y va a producir desgarros, ¿no? Pero cuando evaluamos que ya todo es normal, entonces se hace la episiotomía, se hace un corte. Siempre, por favor, hacer una episiotomía para evitar las complicaciones posteriores de esa mujer a futuro que van a ser incontinencia urinaria o prolapso genital. Le hacemos, sale el niño, lo atendemos, hacemos un clamp con una pinza a 2 centímetros del borde de la piel y otro 2 centímetros más y en la mitad hacemos una incisión. Y luego amarramos más o menos a 2 centímetros en la base misma de la tijera, de la pinza, firme, no muy fuerte porque puedo cortar la pinza, el cordón umbilical porque es un tejido blando y tampoco muy blandito. No voy a apretar mucho porque de repente corto. Y luego lo van a ver al niño a las 2 horas desangrado y muerto porque toda se ha salido la sangre de un cordón que no presionaron bien. Así que hacerlo con mucho cuidado.
Luego va a suceder el alumbramiento. El útero se sigue contrayendo, sale la placenta y esa salida de la placenta se llama alumbramiento. Y revisamos cómo está esa placenta, si está completa, para evitar complicaciones posteriores de sangrado o de infección. Y luego hago la sutura, que es la episioterapia, que es muy complicada al principio, pero ustedes tienen que adquirir la destreza para hacerla bien. Y tenemos ya el nacimiento controlando posteriormente ese sangrado y haciendo esto. Siempre hagan esto. O sea, este útero está crecido hasta acá. Con esta palma hacen esto, presionando, presionando. Este movimiento y esta presión que hagan ustedes en la base del útero va a hacer que el útero se contraiga y cierre todos esos vasos que en la placenta habían estado así abiertos, que si no se contrae esa musculatura, puede estar sangrando como una ducha y provocar una hemorragia a la cavidad y la muerte de la paciente. Esta es la placenta que ustedes ya la han visto en la práctica, con sus cotiledones, y entre ellos se metía la adhesiva basal, ¿recuerden? Para mantener más fija. Algunas veces la placenta se va creciendo y se mete dentro del músculo y no sale. Placenta ácrita. O todavía se pasa toda la musculatura y atraviesa a la parte externa del útero. Perfecta. Patologías graves que necesitan retirar ese útero para que la paciente pueda sobrevivir, porque hay una hemorragia vaginal. Y hablamos de los embarazos gemelares, que pueden ser monocigóticos o disigóticos. Monocigóticos cuando se ha formado un solo cigoto que luego en las divisiones siguientes se llegan a separar. Y en esta imagen podemos distinguir mejor. Uno solo, se separan las células y puede suceder que formen dos blastocistos totalmente independientes que se implanten independientemente en diferentes partes del endometrio y cuando crecen se forman dos independientes con su placenta, con su membrana coriamniótica, con su cordón umbilical, etcétera, etcétera. ¿Qué característica común puede tener este? De que sean del mismo sexo. Siempre van a tener el mismo sexo porque aquí no va a haber la posibilidad de que haya otro sexo y que obviamente van a ser exactamente iguales. La otra posibilidad es que se dividan un poquito más tardíamente cuando se formó el blastocisto y el embrioblasto se separa a un lado y al otro lado y que ellos den lugar a la formación de un ser con su individualidad, la formación de estas capas de células, su saco amniótico y su saco coriónico. Y van a luego fusionarse aquí, formando los sacos coriónicos se fusionan perfectamente aquí y también sus membranas amnióticas. Y se han fusionado las placentas. O hay la posibilidad que sea un poco más tardíamente, que ya se haya formado un solo disco y en este momento que es un solo disco se separan por la mitad. En este caso, son los dos que se forman, van a estar en una sola cavidad amniótica con un solo saco coriónico y una sola placenta. O sea, son situaciones que se van a dar de acuerdo al tiempo en el cual se ha logrado esta separación del embrioblasto que da lugar a la formación de estos dos gemelos univitelinos o monocigóticos, que también se le llama en este caso. Los disigóticos son dos cigotos, o sea, dos óvulos fecundados por dos espermatozoides diferentes que igualmente pueden avanzar a implantarse separadamente o pueden encontrarse para fusionarse. Una mejor imagen en esta, miren. Son dos, totalmente independientes. Aquí pueden ser del mismo sexo o pueden ser de diferente sexo. Aquí no hay la posibilidad de que puedan ser, aquí pueden ser de ambos, no es como el caso anterior que definitivamente solo pueden tener el mismo sexo. O puede ser que en el momento de la implantación se junten y al juntarse solo formen un solo saco coriónico con su sola placenta. Aquí, como vuelvo a repetir, pueden ser dos iguales. Dependiendo del tiempo de separación, cuando es muy tarde, ya no permite la individualidad de cada uno de ellos y permite la formación de los siameses. Esto es normal, pero puede ser de que nazcan unidos
cuando es más tardía la división. Y pueden estar unidos por la cabeza, cefalópagos, o pueden estar unidos por el tórax, toracópagos, o por el abdomen, onfalópagos, o por la parte posterior, raquípagos. Hay situaciones que pueden permitir realizar las separaciones, pero hay otras que no. Por ejemplo, que solo tengan un corazón, es difícil separarnos, ¿no? Que se haga un trasplante de corazón para uno y para el otro se quede con el corazón, ¿no? Aquí sí que definitivamente no hay posibilidad de ninguna separación. Cada vez las técnicas están avanzando más y en realidad las separaciones también son un riesgo. Y los padres, esto es una terrible decisión de los padres, ¿no? Porque a veces los médicos les dicen, podemos separarlos, pero hay la posibilidad que uno muera y el otro sobreviva. Ahorita nosotros decimos, bueno, que uno sobreviva, pues y el otro que se muere. Podríamos pensar así, pero ¿cómo piensan los padres? ¿No? Como dije, hay algunas situaciones que no pueden separarse. Por ejemplo, estos dos señores que han mantenido unida su cabeza y que están mayores. Y aquí estas niñas que si es que están manteniendo órganos comunes aquí, además de estar pegadas, definitivamente la supervivencia de ellas no debe ser mayor. Salvo que sea hígado, por ejemplo. Ambas tienen corazón y que solo sea hígado, podría ser. Pero aunque sea riñón, con un riñón ustedes saben que pueden sobrevivir y no hay ningún problema. Pero hay algunos otros órganos que definitivamente no pueden permitir la separación. Entonces yo les voy a preguntar en el examen un juego de todo esto, de 2 placentas, 2 estos y estos, ¿no? Que me van a decir quiénes. El día, los delegados, ayer hablé con los delegados y me decían que querían el examen el día domingo, pero en la mañana. Creo que les han puesto una encuesta, bueno, ellos me van a informar para cuando quiera, para mí no es ningún problema. Lo que sí no quiero es que el examen sea después de las 7 de la noche, ya sea sábado o domingo, no quiero. ¿Por qué? Porque hay algunos chicos que no tienen acceso a internet y tienen que salir a una cabina para poder dar su examen. Entonces a las 8 o las 9 de la noche no van a salir en ninguna cabina. Primero que deben estar cerradas y segundo que es difícil. Prefiero que sea temprano a que no haya, que sea fácil. Y les hemos entregado desde la oficina de tutoría una colaboración para la Liga de Lucha contra el Cáncer. Su compañera allá va a pasar, ustedes todos van a poner una monedita de un sol o algunos más o algunos menos para colocar en la lámpara. ¿Está claro? Tienen que colaborar, miren, es para la Liga de Lucha contra el Cáncer.